Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenido nuevamente al canal. Bienvenido al estreno de la nueva serie en un mapa mod que les comenté hace un par de días en el muro del canal. Y también les había comentado a los amigos que eso forman parte del Discord que iba a ser una serie mod eh, nueva. Ya saben ustedes que hace harto tiempo, creo que en total tengo como 3 o 4 series mod realizadas completas y ya hace rato que no hacía una, así que como ahora tenemos un tiempo libre de aquí a que salga la fase 14, eh, vamos a implementar esta nueva fase, o sea, perdón, esta nueva serie mod en el mapa Muskoka Highlands, que es de el Modern Remo 666. Es un modder bastante bueno en cuanto a los mapas que tiene, incluso el Expedition. También hay un mapa de él que es mod. La verdad que son muy muy buenos, de buena calidad, así que estuve revisándolo y opté por este que es un solo mapa y no tiene tanto trabajo. Así que por eso decidí hacerlo. Tiene eh, 3 apartados de contrato. En total son aquí en el primero que es reparaciones CMDT, tiene 4 contratos. En Blackbeard tiene 2 y en Dyson Diesel tiene 4 contratos. En los encargos, ya el mapa lo tengo descubierto en su totalidad, aquí lo pueden ver. Tiene contratos 6, 10 en total. No sé si habrá algún oculto por ahí, no creo, pero al momento de los que encontré son 10. Tiene varios almacenes, perdón. Aquí uno que está en el puerto, tiene otro portuario por acá, tiene una estación de tronco, por acá tiene otra fábrica. La, lo que sí tiene, que es complicado, ya sabemos que siempre nos gusta, ¿cierto?, tener el taller y la tienda de remolque al lado, pero aquí en este caso el taller está aquí y la tienda de remolque está por acá, en un extremo del mapa, donde hay aquí un mirador bastante llamativo que lo compartí ahí en una foto. Tenemos una gasolinera también por acá arriba y hay una aquí justo saliendo del taller, hay otra gasolinera, tiene 2 en total. Tiene acá un tipo cantera, que de aquí se obtiene todo lo que es lo relacionado con el cemento. Por acá tiene un lugar con turbina eólica y aquí tiene lo más llamativo que me llamó la atención, que es un óvalo de carrera, es una pista de carrera de vehículos, que hay que reconstruir algunas partes por aquí y encontré también un camión ahí, el Royal BM-17, que está para nosotros ahí de regalo y algunos remolques, por aquí tenemos 2 que se están descubriendo, aquí tenemos otro por acá. Aquí uno donde estoy ahora con el Tatra T83, también hay uno. Por aquí hay una Lowstar que también es para nosotros. Y con el vehículo que se comienza en este mapa es una Chevy CK 1500, que en realidad yo no la utilicé porque utilicé el mod de la TRX Vanilla, que es del modder John Hot Rod. Es una pickup que me gusta muchísimo, así que por eso la utilicé para descubrir este mapa, no tuve ningún tipo de problema con ella. Y vamos a hacer a partir de esta serie con un encargo que es reparar un puente bien importante que está aquí, que une esta carretera. Un detalle que tal vez a no a muchos les va a gustar es que el mapa no tiene traducción al español. Está en inglés y en otros idiomas, pero ninguno con la opción de español. Así que yo voy a hacer el esfuerzo. Con San Google pude traducir lo que dice el encargo que vamos a realizar, así que ahí les voy contando de qué es lo que se trata para quienes no entiendan en inglés. Yo entiendo algo, pero lo mínimo. Así que todo lo manejo ahí con traductores. Así que les voy a leer. El encargo se llama Repara el puente y nos dice
el puente principal necesita ser reparado rápidamente. Hay otras formas de llegar a la ciudad, pero necesitas un camión real para atravesarlas. Por favor, ayúdanos. Hay que entregar, como ven ahí, en el puente de metal, hay que entregar 2 vigas de metal que están por acá arriba, en este almacén de acá, justo donde está la tienda remolque. Y hay que entregar 3 losas de cemento que las vamos a tener desde acá de esta cantera que se las voy a mostrar ahí, que es bien, bien llamativa. Para ir a buscar las losas de cemento, como son de 2 espacios cada una, en este caso voy a utilizar este remolque que está aquí, que no me gusta mucho con plataforma con rampa, pero es lo que tenemos más a la mano, y el Tatra T813. Y para ir a buscar las vigas de metal, voy a ir en el Western Star 47X NF1430 hasta acá, esta fábrica, ¿cierto? Y vamos a sacar un remolque para poder trasladar las vigas de metal hasta el puente. Este mapa no tiene ninguna descripción. Ahí, como pueden ver, dice Muskoka Highline, Norteamérica. Es un mapa americano. Así que nos vamos a ir al Tatra T813, que lo tengo aquí. Y nos vamos a ir a esta cantera. Bueno, yo le digo cantera, pero no sé si se le puede llamar así. Con este remolque, ¿cierto? Y nos vamos a ir a buscar las losas de cemento, perdón. Voy a marcar la ruta porque estoy todavía conociendo el mapa. A medida que vamos avanzando, obviamente vamos a ir agarrándole el ritmo, pero de momento voy a ir marcando. Así que bueno, espero que les guste la serie. Hace rato tenía ganas de jugar algún mapa mod, sobre todo los de Remo. Tenía otro en consideración, que ese mapa sí que es bonito, y son 4 mapas. También es de Remo, pero no lo puedo descargar, no sé por qué. ¿Por qué motivo será que da roja error? Que es el mapa de Near North, y no hubo caso. Ese mapa lo tenía yo hace tiempo ya anotado para realizarlo, pero eh, lamentablemente no lo puedo instalar, me arroja error. Se lo reporté al modder, pero no he tenido respuesta, así que bueno, nada que hacer. Pues ojalá en algún momento lo pueda leer y pueda ver qué problema es lo que tiene, porque he intentado de muchas formas instalarlo y no hay caso. Cuando ya está terminando de descargar me arroja el error. Así que nada que hacer. Como ven, es típico de los mapas mod que tienen ese problema, que uno descubre el mapa y luego sigue apareciendo como que no hubiese descubierto los encargos, pero como vieron ya los tengo todos descubiertos, al igual que los observatorios. Así que al final, para lograr el 100% del mapa, voy a tener que ir a los observatorios de nuevo para que se complete el 100%. El mapa es bien bonito y es complicado, tiene algunas zonas bien duras y cosas bien llamativas, como por ejemplo aquí, para entrar a la zona de esta cantera hay que pasar por esto que vendría siendo como una balanza, ¿cierto? Una plataforma de pesaje bien llamativa. Y aquí entramos, ¿ven? Hay tipo montaña. Entramos. Es bien complicado, así que hay que entrar con cuidado, sobre todo con este remolque que es bien malito. Pero como les decía, es lo que tenía más a la mano. Si no, hubiese tenido que ir a buscar un remolque mota allá a la tienda, pero me queda muy lejos. Y hay unas tremendas rocas aquí. Y aquí tenemos el almacén de esto para sacar las losas, que eso venimos a buscar aquí. Las cargas no son ilimitadas, pero sí hay una gran cantidad, así que debería alcanzar para todo lo que se necesite. Aquí tenemos ladrillos, tenemos 20 unidades.
Baldosas de cemento también tenemos 20. Cemento tenemos 20 también. Losa de cemento 20. Así que vamos a cargar el camión con una y el remolque con las otras dos. Ahí estamos. Y nos vamos con mucho cuidado porque, como les decía, este remolque de verdad que es bien porquería, así que hay que hacer el traslado con cuidado. Por lo menos para salir de aquí. Y de ahí vamos a hacer la ruta con el Western Star. Y así van ustedes conociendo un poquito lo que son los caminos aquí, que como les decía no son muy buenos que digamos, pero el mapa la verdad es que está súper bonito para hacer uno solo. No es ni tan grande ni tan chico, tiene los contratos y encargos necesarios para hacer una serie. También estoy haciendo la fase 4, ya saben ustedes, amor, estoy dándole duro para poder recuperar lo que haya perdido. Eh, ya vieron el primer video que compartí de Expedition, así que también vamos a subir material de ese juego, que por fin lo compré. Y ya tenemos problemas. Ay, ya tenemos problemas aquí, que el remolque quedó atascado ahí con la guatita. Así que vamos a tratar de tirarlo un poquito, si es que me alcanza algún punto cabestrante. Ahí. Moverlo un poquito, que se levante y pueda pasar. A ver, ahí soltó parece. Siempre me equivoco en ponerle la caja de cambio a este camión. Ya le puse la que no tiene la marcha lenta alta ni la baja, tiene solo la intermedia, lo que igual sirve, pero siempre acostumbro a eso, ocupar la que es más rápida. Y aquí las piedras están dando problemas. Creo que se ve bastante bonito el Tatra en este color morado. Voy a estar utilizando camiones mod también. Voy a ir ahí a medida que pueda ir instalando algunos, voy a ir cambiándolos también. Así que vamos a ir haciendo un poquito de variación ahí en los camiones, no utilizando solo los del juego. Como es serie mod, es como obvio que voy a poner camiones y remolques mod, así que me falta fuerza al camión. Es que esta subida es bien complicada. También si no quieren pasar por la balanza, pueden pasar por el lado. Por aquí el remolque ya está causando problemas. Estaría tomar una foto aquí en la balanza. A ver. En un horario que se vea bien la foto. El sol me va a molestar un poquito, pero ahí está. Ahí tienen un semáforo, ¿ven? Que es el que habilita, ¿cierto? Para entrar o salir de la balanza, pero obviamente no está funcional. Pero se agradece el detalle. Al igual que a la salida del taller, ahí hay una rampa para poder cargar vehículos sobre un camión que no tenga grúa.
También hay una rampa bien útil para cargar vehículos. Con cuidado porque este camino también tiene sus cositas. Así que bueno, aparte de que estamos haciendo la serie, quiero recomendarle el mapa para quienes no tengan nada que hacer. Si es que ya terminaron todas las fases, están al día esperando la 14 como yo. O bien si solamente tienen el juego base y no tienen DLC y les gusta jugar los mapas mod para no gastar dinero, aquí tienen una buena alternativa que está disponible para todos. Así que hágale nomás que el mapa está bien bueno. Creo que por este camino llegamos. Sí. Vamos por aquí entonces a la derecha. De igual forma voy a seguir estudiando los mapas mod para ver si encuentro otro para más adelante. Porque tenía algunos en mente, pero no. La verdad es que he pasado harto rato y no me acuerdo los nombres, así que al final voy a tener que revisarlos todos para poder seleccionarlos. Pesadita la subida. Tiene algunos detallitos el camino, como por ejemplo ahí, que tiene pasto encima del concreto. Pero fíjense cómo le cuesta al Tatra y eso que lo tengo todo mejorado. Se parte a nivel 1, pero aún así casi la mayoría de las mejoras están disponibles, excepto algunos neumáticos y los cabestrantes que no se pueden colocar todos, los mejores. Vamos. Le faltó potencia aquí al Tatra. Y los árboles justo son de los que se rompen, ninguno sirve. A ver si me agarra alguno por ahí. Creo que hay uno aquí que es de los firmes, pero... Ay. Este creo que es de los firmes. No, por ahí sí. Vamos a partir, como ya están viendo, con la reparación de los caminos. No tiene mucho que hacer, ¿eh? Creo que este puente y otro más es que hay que reparar. No hay corrimiento, así que la verdad es que casi todos los caminos tienen sentido y no tienen tanta complicación. Este puente aquí no tiene agua, es seco. Y ahora como era subida ya, ¿cierto? Ahora es bajada aquí. Sí, igual vamos a bajar con cuidado porque estos camiones agarran vuelo, pero de la nada, mira. Así que voy a poner la marcha lenta para bajar más. Ay, no.
se me dobló, se me dobló, se me dobló, se me dobló, se me dobló. No. El remolque se va a volcar también. Qué bonito. Qué terrible. Está difícil esta baja porque aquí tiene, es bien empinada y tiene esta tremenda curva ahí. Miren, llegando si era ahí. A ver. Voy a eliminar esta porquería de remolque. Y voy a rescatar el camión. Lo voy a dejar afuera. Pero voy a llevar el mismo Western Star. Para, como tiene grúa, si podemos recogerla. Por aquí salgo allá o no. No. Como tiene grúa podemos cargarlo. La llevamos de a una solamente ahí al puente. De ahí por ahí mismo cruzamos y nos vamos al otro lado a buscar las vigas de metal. Este camión tampoco digamos que es el más estable del mundo, pero a ver si nos ayuda. Si no le bajamos los ejes muertos que tiene aún, y con eso ganamos algo más de estabilidad. Sin problema la subida. Vamos a bajar con cuidado aquí. Vamos a cargar la primera. Vamos a echarle otra encima, la vamos a soportar ahí con la grúa. Ahí está. Y ahora la apretamos con la grúa. Ahí está. Vamos a llevar las patas. Y ahora vamos a ponerlo en la marcha lenta para poder bajar lentito. Y que no agarre tanto vuelo. Así lo llevamos controlado, ¿eh? Bien complicada la bajada, al igual que la subida. Ahí tenemos el puerto que les contaba. Y aquí está el punto de entrega del puente, que tiene obviamente un camino a pasar, pero miren el camino que tiene. Entregamos, catamos la grúa, pilamos la otra. Ahí está. Ahora vamos a buscar la otra que nos quedó ahí. Ahí sí, no había sacado las patas.
y vamos a entregarlo. Ya. Entregamos, estamos listos entonces con la losa. Y ahora vamos a pasar por este camino maldito que hay aquí. Pero lamentablemente este camino nos lleva como de vuelta para allá. Así que yo creo que lo más factible aquí es devolvernos y irnos por acá, ¿no? Así que voy a marcar la ruta por donde nos vamos a ir. Ah, a ver, no sé cuál sea más conveniente. Yo creo que por acá no. Después total podemos entregar por este otro lado las vigas de metano. Sí, está habilitada la carretera ahí. A ver, sí. Ya, vámonos. La vuelta. Está oscureciendo ya, así que vamos a ponerlo de mañana para poder ver bien. Así que como ven, no es tan simple como se ve el mapa. Aquí nos vamos por este camino. Aquí tenemos dos opciones, o nos vamos por acá abajo o nos vamos por arriba. Las dos son factibles. Como estamos aquí en el barro, este camión no tiene bloque diferencial.
tenemos un remolque, pero no lo voy a sacar porque no sé si será para algún trabajo. Ese encargo que está ahí. Está la estación de Tronco. Pasarla con cuidado que tiene un caminito aquí. A ver aquí. Sí, yo creo que por acá es la mejor opción. Tenemos dos opciones para pasar por este pantano. No sé cuál será la mejor, pero bueno. Lo que sea, no. Vamos a tratar de no pasar por lo tan malo. Muy complicado este pantano. Aquí hay un Caterpillar que hay que rescatar. Falta un poquito de salir de aquí. Uy, está profunda el agua aquí. Voy a salir porque si no lo voy a dañar el camión. Ah, porque no le puedo poner el snorkel más alto por el nivel. Así que voy a pasar por el lado mejor. Por acá se ve menos profundo. Creo.
Castrante no me alcanza el árbol de allá. Ay, qué mala suerte, weón. Y que vaya atascado parece. ¿Se mueve o no? No. Tal vez debería ir medio por arriba. A ver si por allá puedo pasar. Está, pero súper pesado aquí. A ver si puedo pasar más acá. Siempre hay una solución. A ver si puedo avanzar aquí. Parece que este arbolito que tengo aquí a la derecha no se rompe. Ay, ¿qué pasa? Se soltaba solo el castrante. A ver si podemos pasar por aquí. Que igual se ve medio empantanado aquí. Ahí pasamos. No, todavía nos queda algo malo. Nadie dijo que iba a ser fácil. Avanza un poquito más, un poquito más. Por lo menos se va moviendo. Ay, señor.
Está pero súper, súper pesado el barro. Ay, aquí sí que parece. Aquí sí que quedamos. Y no hay nada, aquí sí que no hay donde agarrarse. Ahí se va moviendo algo. Que bueno, le puede poner neumático todoterreno, estos son multiuso. También puede ser que esto me esté jugando un poquito en contra. Lo malo es que ya me está quedando poco combustible también. No tengo dónde agarrarme. No. A ver, por aquí. Lo malo es que no tengo nada, así que voy a tener que ir a buscar la TRX, no. Y con esta lo rescatamos. Vamos a ir por aquí. Se alargó harto el trabajito. Parecía que iba a ser no tan difícil, pero los caminos, como les comentaba aquí, tienen lo suyo. Aquí abajo hay una granja, si no me equivoco. A ver, al otro lado ya. Obviamente le puse un motor más exagerado a esta pickup, porque cuando estoy descubriendo le dejé el básico y igual se queda en algunas partes. Así que le mejoré un poco el motor, pero creo que fue mucho. Pero en este caso no pasa bien porque quiero llegar rápido allá. Voy por acá, por entre medio nos vamos a ir ahí. Cosa de aparecer al otro lado.
Ahí me pasé. Ah, ya, pero igual llego aquí a la carretera. Me podría haber venido por aquí con el camión. Mira las subiditas que hay aquí. Aquí llegamos a la carretera. Vaya al fondo donde está la pista de el óvalo. Ya aquí vamos llegando a donde quedamos. Ya, vamos a ver si lo sacamos. De más. Ya, vamos a buscar la carga. Ahí arriba está ese mirador bien extraño que les comentaba. Vamos a ir a la tienda remolque primero, que está aquí a la izquierda. Vamos a entrar por aquí mismo, ¿no? Vamos a primero a repostar. Y vamos a llevar... No, yo creo que voy a sacar este remolque, el más grande, porque después nos va a servir. Una por el combustible y otra que por ahí en algún trabajo que hay que trasladar esta carga, así que vamos a requerir remolque grandote. Y que mejor que los del pack trailer. Entonces diga ahí y ahí. Y nos fuimos. Vamos a ver ahora si vuestra estar se la puede en estas tremendas subidas.
Y tenemos otra super subida. Y aquí es recto. Estamos llegando. Ahí hagamos una foto aquí al western. Y ahora no vamos a tener que dar la vuelta tan larga, ahora vamos a tener habilitado esto. Ascendimos a nivel 2 y vamos a ver qué es lo que nos dice ahora el resultado. Aquí voy a traducirlo. A ver. Mm, Getting that done. So it's already important reach around here. Dice, gracias por hacerlo tan rápido, es un puente bastante importante por aquí. Y tenemos 1000 estrellas y $5000. Así que alcanzamos justito, 55 minutos llevo grabando. Así que tenemos un encargo menos. Y eso, miren, un solo encargo equivale al 12% de progreso. Así que eso, amigos, espero les haya gustado el inicio de esta serie. Déjame en los comentarios qué les parece. De verdad el mapa tiene lo suyo, se ve fácil, pero no lo es. Así que ahí vamos a estar dándole hasta que completemos el 100%. Un gran abrazo, amigos, y nos vemos en la próxima. Chau, chau.